En este video trabajaremos las potencias, sus definiciones y propiedades. A modo de introducción, veremos dos situaciones en las que numéricamente se utiliza el concepto de potencia. Como podemos ver en las dos situaciones que se presentan en la pantalla, tenemos una multiplicación que tiene como común que son repetitivos los factores. En el primer caso se repite el 2 y en el segundo caso el menos 7. Es así que nosotros podemos hacer el siguiente análisis. ¿Cuál es el factor que se repite en el primer caso? El 2. Y las veces que se repite corresponde a 7. En la segunda situación tenemos que el factor que se repite es menos 7, y caso particular un número negativo, y las veces que se repite corresponde a 9. Aquí es donde entra la necesidad de poder abreviar estas situaciones y nace el concepto de potencia. En la primera situación tenemos que el factor que se multiplica corresponde a 2. Y para señalar las veces que se va a multiplicar por sí mismo, lo señalamos con un superíndice indicando el 7. En el segundo caso, el factor que se repite es menos 7. Y como se repite 9 veces, el superíndice corresponde a 9. Definición 1. De esta manera nosotros podemos señalar que una potencia corresponde a una multiplicación en que el factor es el mismo y se va a multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que indique el superíndice. Los elementos para esta potencia corresponden a, en este caso, el número más grande corresponde a lo que se llama base. Y el superíndice, que en este caso sería n, corresponde a lo que se llama exponente. Errores frecuentes que se cometen al utilizar el concepto de potencia. Una situación que es común encontrar corresponde al ejercicio 3 al cuadrado. Algunos responden que esto es igual a 6. Es decir, se toma 3 al cuadrado como la multiplicación de 3 por 2. Es ahí donde sale el resultado. Sin embargo, está siendo utilizado de manera errónea el concepto. Recordemos que una potencia es la abreviación de una multiplicación de un número por sí mismo, y en este caso el superíndice indica que tenemos que multiplicarlo 2 veces. Y acá nosotros tenemos nuestras 2 veces. En este caso sería 3 por 3, que es igual a 9. Distinto de lo que teníamos originalmente. Un segundo error frecuente corresponde al tratamiento del signo. Así, por ejemplo, en la situación de menos 5 a la cuarta, puede haber casos en los que se responda que el resultado es 625. Aquí existe un tratamiento erróneo, ya que se dice que el factor que se repite es menos 5, es decir, menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. 4 veces se repite la multiplicación por menos 5. Sin embargo, para que esto fuera realidad, tendríamos que tener un paréntesis que contenga tanto al signo como al número, y luego a ese paréntesis le ponemos el superíndice o exponente. Cuando en realidad este ejercicio corresponde a menos, que no estaba contenido dentro de la potencia, y 5 que se repite 4 veces en su multiplicación. Por lo tanto, el resultado final para esta situación corresponde a menos 625. Es decir, el resultado se afecta por el signo. Definición 2. Todo número elevado a 0 es siempre 1, bajo la salvedad de que, como señalamos en la definición 1, la base nunca puede ser 0. Ejemplos. Tenemos en el caso de 1024, elevado a 0, va a ser 1. Un número negativo como menos 64, si lo elevamos a 0, también va a ser 1. O una fracción, si la elevamos a 0, también va a ser 1. Definición 3. Toda potencia con exponente negativo es equivalente al recíproco de la potencia con el mismo exponente pero positivo.
Tanto las definiciones como las propiedades siempre se pueden utilizar en dos sentidos. Es decir, si nosotros tenemos 2 elevado a menos 3, es lo mismo que el recíproco, es decir, 1 dividido en 2 elevado a 3. Vamos a tomar la potencia con exponente positivo. Y esto sería equivalente a un octavo. Por otra parte, si nosotros trabajamos con la fracción 1 dividido en 81 o un 81avo, eso corresponde a lo mismo que decir 1 dividido en 9 al cuadrado. Pero recordemos que el recíproco es lo mismo que si nosotros consideramos el exponente negativo. Es decir, acá nosotros tomamos ese como un positivo, esa potencia positiva, eliminamos el 1 y lo dejamos expresado como la potencia en negativo. Propiedad 1. La multiplicación de dos potencias de igual base siempre va a ser igual a la conservación de la base y la suma de los exponentes respectivos. Ejemplo, si nosotros multiplicamos 5 elevado a 125 y 5 elevado a menos 122, eso será equivalente a conservar, ¿no es cierto?, nuestra base y sumar los exponentes correspondientes. 125 más menos 122, que en este caso corresponde a 5 elevado a 3. O sea, la suma de esto corresponde a 3. Y eso sería 125. Si realizáramos de forma extensa, multiplicando 125 veces el 5 y después utilizáramos la propiedad, ¿no es cierto?, de la potencia con exponente negativo, al hacer la reducción nos quedaría el mismo resultado, pero el proceso sería más complejo. Segundo ejemplo, si nosotros tenemos una potencia, nosotros la podemos descomponer. Así, si tenemos menos 9 elevado a 14, el 14 se puede descomponer como 10 más 4. Y de esta manera podemos trabajar con menos 9 elevado a 10 por menos 9 elevado a 4. Propiedad 2. El cociente de dos potencias de igual base y distinto exponente se puede resolver de la siguiente manera. Vamos a conservar la base, que es la que se repite, y los exponentes respectivos los vamos a restar. Por ejemplo, si trabajamos con la fracción menos 25 elevado a sexta dividido en menos 25 elevado a la cuarta, dos potencias mediante un cociente, eso corresponde a, se repite la base y la conservamos. Y luego los exponentes se restan. 6 menos 4. El resultado corresponde a menos 25 elevado a 2, que es algo más simple de poder resolver. En este caso, 625. La segunda situación que podemos resolver utilizando esta propiedad corresponde a, si tenemos una potencia, por ejemplo 7 al cuadrado, también la podemos descomponer mediante un cociente. Por ejemplo, para que me dé por resultado 2, lo puedo descomponer como la resta de 5 menos 3. Por otro lado, esa resta va a corresponder a un cociente de dos potencias con igual base. Al numerador le ponemos el exponente 5 y al denominador el exponente 3. Propiedad 3. Potencia de una potencia. En el caso de la potencia de una potencia, es decir, una potencia elevado a otro exponente, lo que vamos a hacer es conservar la base y directamente multiplicar los exponentes. Veamos algunos ejemplos numéricos. Si tenemos 3 al cuadrado y eso elevado al cubo, sería lo mismo que decir 3 elevado a 2 por 3. Es decir, vamos a multiplicar los dos exponentes y el resultado nos daría 3 elevado a 6. Esta potencia la podemos escribir de una manera más simplificada mediante esta propiedad. Un segundo uso corresponde a la descomposición.
Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 12, el 12 se puede escribir como el producto de 4 por 3. Y de esta manera sería equivalente a decir 3 a la cuarta elevado a 3. O si queremos podemos simplificar, corresponde 81 elevado a 3. Propiedad 4. Potencia de un producto. La potencia de un producto es equivalente al producto de cada una de las potencias. ¿A qué nos referimos con esto? Si tenemos dentro de una potencia una multiplicación, es lo mismo que si nosotros el exponente se lo asignáramos al primer factor y al segundo factor y luego multiplicamos esos resultados. Veamos un ejemplo numérico. Si tenemos, por ejemplo, 0,25, o sea, 25 centésimos, elevado a 154 por 4 elevado a 154, lo que podemos hacer es, como se repite el mismo exponente, el exponente lo conservamos y directamente vamos a multiplicar las bases. Esto solo sucede si tenemos igual exponente. El resultado de 25 centésimos y 4 corresponde a 1. Por lo tanto, la resolución de esta potencia se hace más simple y corresponde directamente a 1. Un segundo uso que podemos dar a esta propiedad es en la descomposición. Por ejemplo, 20 elevado al cubo lo podemos escribir, en este caso la base, como un producto. 20 es lo mismo que decir 4 por 5. Y eso todo está elevado al cubo. Como yo quiero hacer la separación de ese producto mediante esta propiedad, lo que hago, al primer factor le asigno el exponente, al segundo factor le asigno el mismo exponente y luego lo relaciono mediante la multiplicación. Por lo tanto va a quedar 4 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Propiedad 5. Potencia de un cociente. La potencia de un cociente, es decir, la potencia de una división, es lo mismo que si nosotros realizamos una distribución del exponente. Le asignamos el exponente tanto al numerador como al denominador. Así nos queda el primer, ¿no es cierto?, numerador elevado al exponente y el segundo, que es el denominador, elevado al mismo exponente. ¿De qué forma podemos utilizar esta propiedad? Esta propiedad, por ejemplo, la podemos utilizar para resolver las potencias de números decimales de manera más simple. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con 0,3 elevado a 4, recordemos que esos son 3 décimos. 3 décimos elevado a 4, utilizando la propiedad, sería la distribución de ese exponente al numerador y al denominador. Es decir, nos queda 3 elevado a 4 dividido en 10 elevado a 4. 3 elevado a 4 corresponde a 81 y 10 elevado a 4 corresponde a 10.000. Entonces el resultado corresponde a 81 10 milésimas, que lo podemos anotar como número decimal. Es decir, 81 10 milésimas, 0,0081.